Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas 4 paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. No hay temor que sea más grande, no hay circunstancias que sean más grandes que nuestro Señor. Vamos, ¿cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso ahí donde se encuentra en el día de hoy. Quiero darles la bienvenida a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y en el día de hoy estaremos finalizando nuestra serie Reyes y Profetas. Y veremos la vida de Ezequías, ¿verdad? Un hombre en el cual caminó con Dios, pero se desvió por el orgullo que estaba gobernando su corazón. Vamos a estar en el día de hoy mirando y estudiando bajo el tema el peligro del orgullo. Dígale a la persona que está a su lado, el peligro del orgullo. Y vamos a mirar las escrituras en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12 y 13. Así que si tienes tu Biblia, te animo a que me sigas ahí. Dice: en aquel tiempo, Berodac Baladán envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Ezequías lo escuchó y le mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no le mostrara. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran. Quisiera en el día de hoy comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndole una historia donde había un capitán de un barco en la cual él navegaba a través de las aguas oscuras una noche de mucha niebla, ¿verdad? Donde la visibilidad era pobre, el océano estaba agitado y había mucho peligro. El capitán, en el cual se encontraba en el puente de mando, él estaba muy confiado. Él se encontraba confiado en su experiencia, confiado en su embarcación y confiado en su posición. Y sin embargo, mientras ellos avanzaban en su viaje, una luz se le apareció a la distancia. Parecía estar directamente en su trayectoria y el capitán, obviamente preocupado, inmediatamente envió un mensaje. Y él dijo: cambien su rumbo 10 grados al sur. Y un mensaje inmediatamente regresó diciéndole a él: cambie su rumbo 10 grados al norte. Bueno, el capitán, obviamente sorprendido porque nunca había estado en esa posición o acostumbrado a ser desafiado, inmediatamente envió otro mensaje diciendo: soy capitán, cambie su rumbo. Igualmente la respuesta regresó: soy marino de segunda clase, usted cambie su rumbo. Ya para este punto el capitán estaba estresado, se sentía ofendido,
él nunca había estado en esa posición y su orgullo comenzó a crecer. Él comenzó a mirar su barca, él comenzó a mirar la tripulación, él comenzó a mirar su propia autoridad y envió un último mensaje diciendo: soy un acorazado. En otra palabra, amenazando, dejando saber que él era un buque de guerra, era lo que le estaba diciendo. Y le dice: cambie su rumbo inmediatamente. Y una vez más, entonces llegó la respuesta diciendo: soy el operador del faro. Usted debe cambiar su rumbo. Está a punto de estrellarse contra las rocas. En ese momento el capitán se dio cuenta que el problema no era el poder. El problema no era la autoridad. Incluso el faro no estaba siendo obstinado. El faro estaba apoyándolo con la verdad. Y esto es lo que yo quiero que entendamos en el día de hoy. El capitán pensó que el problema estaba fuera de él, pero la realidad era que el problema estaba dentro de él, su orgullo. Y es exactamente lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que permítame traer esta historia a nuestra enseñanza de hoy, porque qué ejemplo tan perfecto de lo que sucede con nosotros. Igual como este capitán se negó a humillarse y a cambiar su rumbo en medio y ante la verdad del faro. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo. Y también vamos a ver que Ezequías se negó a humillarse ante la verdad de Dios. Y de eso se trata nuestra idea principal en el día de hoy que quiero que se lleve. Y es que tus mayores caídas espirituales no siempre provienen de tus momentos de debilidad, sino de tu orgullo. Hermanos y hermanas, delante de esta realidad, es necesario que nosotros nos detengamos a considerar una pregunta, y es: ¿qué debo saber del orgullo para entonces proteger mi corazón y evitar caer en él? Y es exactamente lo que vamos a mirar hoy a través de Segunda de Reyes, capítulo 20. Tengo 3 puntos que quiero compartir con ustedes, y si están tomando nota, por favor escriba esto como el primer punto. Y es que el orgullo es una trampa que siempre nos lleva a tomar decisiones destructivas. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice en el versículo 12. Dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, rey de Babilonia, en otra palabra, ellos no eran un pueblo de Dios, era un pueblo pagano, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado, ¿qué? Una vez más, había estado enfermo. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para dar un poco de trasfondo de lo que nosotros estamos leyendo, porque la semana pasada, si se recordarán, nosotros aprendimos que después de que Dios trajo juicio sobre el reino del norte, el rey asirio estaba a punto de invadir el reino del sur. Y sabemos lo que sucede, pero Ezequías oró, dice la escritura, ¿verdad? Habíamos visto que él oró y el Señor entonces envía un ángel en el cual mata a más de 185,000 soldados de asirios. Ahora, nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí en el capítulo 20, que nos señala algo muy importante, y quiero que miremos en el versículo 1 lo que habla de Ezequías y su enfermedad. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden,
porque morirás y no vivirás. Quiero que pongamos atención a algo aquí en este texto que acabamos de leer. Y una es la frase en la cual dice en aquellos días. Y la razón por la cual esto es importante es porque esto está hablando de un acontecimiento que ocurrió en el pasado. Significa que tendríamos que ir hacia atrás en el capítulo anteriores del capítulo 20. Y lo que quiero que nosotros entendamos es de que este texto no se encuentra en un orden cronológico. Primero habíamos oído de la victoria y ahora estamos oyendo de la enfermedad en la cual Ezequías está enfrentando. Y lo que significa es de que esta enfermedad y la invasión de Asiria ocurre en el mismo año. Otra cosa que quiero que veamos es que en ese mismo momento de la historia, Asiria era el imperio que dominaba, como habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Era un imperio que dominaba, era el enemigo más grande, no solo de Judá, sino también de Babilonia. Y durante este tiempo, el rey de Babilonia oyó que Ezequías estaba mortalmente enfermo, y entonces envía a Ezequías cartas y regalos para poder llegar a él. Miren lo que dice el versículo 12. El rey de Babilonia envió cartas y un regalo a Ezequías, porque ¿qué? Oyó que Ezequías había estado enfermo. Ahora, el rey de Babilonia había oído, ¿verdad?, de la enfermedad de Ezequías. Había oído de la enfermedad. Había oído también de lo que ocurrió en ese momento. La fama de lo que estaba ocurriendo se había divulgado. Y él había oído, ¿verdad?, a lo mejor de los 15 años que el Señor le dio y cómo Dios lo sana soberanamente. Entonces el rey de Babilonia le envía ahora cartas. Y el rey de Babilonia a lo mejor estaba buscando afiliarse y poder formar una alianza militar con Ezequías para entonces vencer y quitar a sus enemigos, los de Asirio, quitarlo de su lado, ¿verdad? Y cuando llegó entonces la carta que el rey de Babilonia le envía a Ezequías, le envía los regalos, miren entonces lo que sucede. ¿Okay? Vamos a poner atención aquí. Dice, y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, sus arsenal y todo lo que se llamaba todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada, oiga bien, en su casa ni en todo su dominio de Ezequías no le mostrara. Él le enseñó al rey de Babilonia y a los enviados, le enseñó todo lo que había. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que Ezequías le mostró todo lo que tenía el reino? La pregunta es especialmente ¿por qué a lo de Babilonia? Un pueblo que era idólatra, un pueblo que no estaba con Dios. Si nosotros lo dejamos ahí por un momento y solamente leemos esa porción, pareciera como que Ezequías simplemente estaba siendo un buen anfitrión. Él estaba llevándolo por el reino y le estaba mostrando todo, pero no es así. La respuesta es simple. La razón por la cual él le estaba enseñando todo lo que él tenía, todo lo que él poseía, era por el pecado del orgullo. Era porque había orgullo en él. Y él quería presumir a todos estos babilonios lo rico y exitoso en el cual él era. Ahora usted se preguntará, ¿cómo nosotros sabemos eso? De que era orgullo. Bueno, escuche lo que entonces Segunda de Crónica nos dice. Y por cierto,
los libros de Primera de Crónica y Segunda de Crónica son historias paralelas a lo que dice Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Así que escuche lo que dice en Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 24. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era ¿qué? Una vez más, su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Fíjense que nos señala aquí que Ezequías no correspondió al bien que había recibido. Dios mostró su gracia sobre él. Dios le enseñó su gracia en diferentes maneras sobre él. La sanidad, la prosperidad, todo eso. Y sin embargo, él no respondió como debió responder, porque dice que él estaba o tenía un corazón orgulloso. La enfermedad de Ezequías ocurre más o menos entre antes o justo durante el inicio de la invasión de los reyes de Asiria. Miren lo que continúa diciendo la Escritura sobre la gracia de Dios. Fíjense, en el versículo 27 dice: Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para platas, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objeto de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganados y rediles para los rebaños. Fíjense, todo lo que Dios le había dado a este hombre por gracia, ¿verdad? Entonces, durante este momento, miren lo que entonces sucedió en el versículo 31. Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que los mandaron a él, ¿para qué? Para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Vuelvo y repito, ellos, los babilonias, en Babilonia ya habían oído, el rey de Babilonia había oído lo que estaba aconteciendo en este país. Ahora se ha divulgado todo lo que estaba pasando en el país, y Dios entonces obra en la vida de Ezequías. Dios le concede victoria en su salud. Dios le da una promesa, pero fíjense algo. ¿Qué tan fácil o para el ser humano olvidar la grandeza de su Señor? Fíjense qué tan fácil es, ¿verdad? De que él haya olvidado, cuando vienen los de Babilonia ante él, la grandeza del Señor. Él no habló de las cosas de Dios, él no le dio gloria a Dios, sino que su corazón estaba obviamente en orgullo. Miren otra vez lo que dice el versículo 25 del 32. Pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido. ¿Por qué? Porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Ese era el problema, ¿verdad? Los babilonios oyen de su enfermedad y cómo Dios los sana y las promesas de Dios. Pero por eso ellos envían a mensajeros con cartas y regalos para investigar qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Y van a haber cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas, que otros van a preguntar. Y no podemos ser como Ezequías, ¿verdad? Donde él le enseña todo con un orgullo, le enseña todo lo que él tiene, todo lo que Dios le ha puesto en su mano, y lo enseña
como si hubiese sido Él que ha tenido todo eso por sus propias manos. Hermanos, llegaron ahí para investigar. Y es muy fácil que nosotros pudiésemos pedir al Señor por una victoria en nuestra sanidad. Es muy fácil que nosotros podemos pedirle, Señor, soluciona un problema familiar que yo tengo. Y vemos cómo Él obra, pero de igual de fácil olvidamos a quién debemos de darle el crédito. Así de fácil olvidamos a quién merece toda la gloria y toda la honra. Nos acostumbramos a la bendición, pero perdemos de vista a quien nos bendice. Y a menudo el orgullo, fíjense, entra en la escena justo cuando Dios nos da la respuesta a la oración que hemos orado. Y a veces pensamos en ese momento como que nosotros tuvimos algo que ver con eso. Y la realidad es de que solo Dios se lleva la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y lo más interesante de todo esto, de lo que está aconteciendo, ¿verdad? En este momento, es lo que dice el versículo 31. Fíjense lo que sucede. Dios lo dejó solo ¿para qué? Solo para probarlos, a fin de saber todo lo que había en su corazón. Hermano, Dios muchas veces permite que atravesemos por momentos de prueba, no porque Él no sabe lo que hay en nuestro corazón, Él lo sabe, sino para que nosotros nos demos cuenta lo que hay realmente en nuestros corazones. Él lo permite. Y muchas veces, sin darnos cuenta, convertimos nuestra relación con Dios en un simple trato, en una transición comercial. Mire si esto les suena familiar. Decimos, Señor, si me sanas, te prometo que serviré en la iglesia todos los domingos. Señor, si me da ese trabajo nuevo, esta vez sí voy a ser fiel con mis diezmos. Señor, si salva mi matrimonio, juro que voy a cambiar mi carácter y mi actitud. Señor, si me sacas de esta deuda, te dedicaré más tiempo. Señor, si me ayudas a salir de este problema legal familiar, me entregaré de lleno al ministerio. Señor, si me das éxito profesional, prometo que nunca dejaré de ser humilde. Y el problema es que cuando llega la victoria y la respuesta, a veces el corazón se olvida de esas promesas que le hicimos a Dios. Nos acostumbramos tanto a las bendiciones que terminamos olvidando a quien nos bendijo. Lo que estamos describiendo no es un error de principiantes. Es una lucha. Es una inclinación. Es una inclinación profunda del corazón humano. Y Pablo lo describe con precisión en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Oiga lo que dice. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraban como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero lo cual Dios lo entregó a la impureza en la lujuria de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Así que, ¿qué era
lo que Ezequías estaba mostrando exactamente en su corazón. ¿Sabe qué era? Era el orgullo. Vemos que hubo una enfermedad. Dios lo libera milagrosamente. Había una invasión que Dios le da una promesa de liberarlo. Hubo una prueba en el medio de todo eso a través de babilonios. Pero ¿qué vino? Vino el orgullo. Y el orgullo es un peligro, es un peligroso muro que nos mantiene a nosotros alejados de Dios. No solo es un error, sino es una barrera. Salmo 138:6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Hermanos, el orgullo es tener un exceso de estimación propia y un sentimiento de superioridad frente a los demás. Y si podemos hacer un pequeño examen, aquí le quiero compartir algunas características de una persona orgullosa. Primero, es incapaz de pedir perdón. No le gusta pedir perdón. Necesidad de tener la razón siempre. ¿Conoce a alguien así? Dificulta para pedir ayuda. Lo sabe todo, no necesita ayuda, no necesita a nadie. Es orgullo. Poca tolerancia a las críticas o monopolio de palabra. Siempre tengo que tener la última palabra. Hermanos, creemos que son virtudes, pero la realidad es de que eso es orgullo. Es una barrera que limita, nos aleja del Señor. Y escuche lo que continúa diciendo la Escritura en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. Vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, lo que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, no es así, si hay paz y seguridad en mis días. Fíjense, Dios envió juicio a Ezequías a través del profeta Isaías. No solo por el orgullo que él tenía, sino también por la maldad que el pueblo de Judá seguía cometiendo. Y aunque hubieron unos pocos reyes piadosos, como pueden ver en la pantalla, hubo una progresión de maldad continua. De hecho, escuchen lo que el profeta Jeremías continúa diciendo en el versículo 1 del capítulo 25. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, la cual el profeta Jeremías habló a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciéndole: desde el año 13 de Josías, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, han venido a mí palabra del Señor. Y oigan bien, y les he hablado repetidas, ¿qué? Veces. Pero, ¿qué dice? No han escuchado. Dios por años le envía a profetas para avisarle de sus caminos. Y hemos aprendido esto a través de esta serie, ¿verdad? Cómo Dios le envía profetas y le habla a través de profetas, quiere traerlo hacia sí mismo, pero sin embargo dice la Escritura que no le han escuchado. Ellos no escucharon por su orgullo, su desobediencia.
Ahora la pregunta es, ¿qué es eso en tu vida sobre lo que el Señor te ha hablado que tú no estás escuchando? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida que tú no estás escuchando? A lo mejor una relación romántica que Dios te ha hablado y te ha dicho que no. A lo mejor el pecado sexual fuera del contexto del matrimonio. A lo mejor puede ser dar ofrenda o diezmo, finanzas, ser dadivoso. A lo mejor puede ser pornografía, que Dios te ha hablado una y otra vez, que obedezcas, que busques, que salgas de ese lugar, que Él te ha dado la victoria. A lo mejor malos amigos e influencias o algo de poca ético. Dios frecuentemente nos advierte. Y es por eso que quiero que miremos el punto número 2, y es que el pecado del orgullo siempre trae consecuencias. Mire entonces lo que continúa diciendo Jeremías en el capítulo 25, versículo 8. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a toda la familia del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones del alrededor. Lo destruiré por completo y lo haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Hermanos, consecuencias de la desobediencia, consecuencias del pecado, Dios disciplinando al pueblo porque lo ama. Y fue exactamente lo que Isaías le dijo a que iba a pasar a Ezequías. Miren lo que dice el versículo 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra del Señor. Vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado ¿a dónde? A Babilonia. Nada quedará. ¿Cuántas cosas iban a quedar? Nada quedará, dice el Señor. Mire cómo el pecado trae consecuencias, ¿verdad? Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, lo que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Resultados de nuestras decisiones. Resultados de no obedecer a Dios. Y fue exactamente lo que pasó. Miren lo que dice ahora Segunda de Reyes 24, mientras avanzamos. Dice, en aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia y él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales, el rey de Babilonia los opresó en el año 8 de su reino. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Fíjense, la promesa que Dios había dicho, la palabra que Dios le había dicho a Ezequías después que terminara su reino, se cumplió exactamente.
Y hubo otras 2 invasiones, pero el Señor llevó a toda la tribu de Judá a Babilonia, que es el actual Irak. Se lo llevaron a Babilonia, a todos, para ser siervos de Él. Y aquí la lección para nosotros, porque hay algunos de nosotros que estamos viviendo en desobediencia. Y Dios nos está advirtiendo una y otra vez que hay consecuencias del pecado. Y miren lo que dice Miguel Núñez como una cita. Dice él lo siguiente: el pecado promete placer, pero deja consecuencias terribles. Promete libertad, pero embrutece la conciencia. Y cuando el corazón se acostumbra a llamar gustazo a lo que Dios llama ruina, oigan bien, ya no solo está en peligro la conducta, sino también el alma. Hay un peligro en la desobediencia, pero también hay una buena noticia. Y aquí está en el punto número 3, escriba esto: Dios tiene misericordia incluso en el medio del juicio. Miren lo que dice el versículo 19 de 2 de Reyes 20. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, no es así, si hay paz y seguridad en mis días. Y cuando miramos este texto, pareciera que Ezequías está diciendo lo siguiente: qué bien, mientras no me pase a mí y a mi reino, no me importa lo que les pase a mis nietos. Pero para nosotros darle claridad y sentido, vamos a mirar lo que Segunda de Crónica dice, que añade lo que le falta a Segunda de Reyes. Miren, Segunda de Crónica, capítulo 32, versículo 25. Pero Ezequías no correspondió, en otras palabras, no respondió de manera adecuada al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Ya vimos eso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero fíjense la próxima palabra. Dice que, pero, dígalo conmigo una vez más. Pero, dice, después Ezequías, ¿qué pasó? Se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos, ponga atención, la ira del Señor. ¿Cuándo? En los días de Ezequías. Dios tuvo misericordia en la vida de Ezequías, en medio del juicio. Dios tuvo misericordia de él. Y Dios tiene misericordia de nosotros cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Él. Quiero recordarle la idea principal. Tu mayor caída espiritual no siempre proviene de tus momentos de debilidad, sino de tu orgullo. Y la realidad es que nosotros no nos merecemos su gracia. La realidad es de que nosotros no nos merecemos su bondad. La realidad es que nosotros no nos merecemos nada. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos ante su presencia y nos arrepentimos verdaderamente ante Él, Él perdona nuestros pecados. Así que si tú estás desviado del Señor, Dios te llama. Dios te manda y te da palabra una y otra vez para que regreses a Él. Y te postres en tus rodillas ante su presencia. Pero a lo mejor en el día de hoy hay personas que no conocen a Cristo, que nunca han puesto su fe en el Señor. Y es a ti a quien te estoy hablando hoy. Dios te está llamando. Te está llamando para poder darte una vida eterna. La Escritura dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Escritura nos dice que ese pecado nos lleva a estar distanciado de Él.
y que lo único que nos queda es un lugar llamado el infierno. Pero dice la palabra que Él murió en medio de todo eso para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y no tiene que ver con lo que tú puedas hacer, tiene que ver con lo que Él ya hizo, pero tiene que ver con tú poner tu fe en el Señor y entregarlo todo a Él. Yo quiero que si tú hoy has llegado a este lugar, si tú hoy estás oyendo esta palabra, que Dios te está hablando a tu corazón y tú sabes que Dios te está llamando, que hagas esta oración conmigo. Todo el mundo con sus ojos cerrados y con su cabeza agachada. Y di conmigo: Padre Celestial, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Señor, yo te pido en este momento que tú me aceptes, que tú me dé la gracia de salvación, Señor, y me regenere para que yo pueda caminar de acuerdo a tu propósito. Señor, yo te pido que tenga misericordia de mí y que tú, Señor, me otorgues a mí la salvación que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor y a todos aquellos que en el día de hoy han puesto su fe en Cristo? Quiero animarte a que después del servicio, si te encuentras en nuestras sedes, que te pares en los próximos pasos. Queremos regalarte una Biblia y poder orar por ti. Una vez más, iglesia, bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.